vulnerabilidade e a violencia coas filósofas, unha das líneas que eu indicaba do proxecto Vulnus e que ela nos vai a expoñer. Benvinguda, Fina, bo día. Buenos días. A mí me resulta moi difícil presentar a Fina porque teño un coñecimento desde hai moitas décadas e de traballo con ela e, polo tanto, quixera resaltar aquelas cousas que considero que son máis fundamentais. Acaba de sair hai uns meses un libro que se titula Palabras clave, reflexiones para Fina Virués. Eu creo que, como di ali, se di ali nese libro, palabras clave é algo ao que nos ten acostumadas Fina en todos os seus traballos e nas súas intervencións. Fina Virués, a ninguén se lle escapa, que é unha destacada voz do pensamento contemporáneo e do feminismo teórico europeo. Entre outras cousas, recibiu no ano 2017 a Cruz de San Jordi da Generalitat de Cataluña en recoñecemento ao seu traballo e ten unha obra moi singular, Artellando filosofía, pensamento crítico e teoría feminista. Pero, ademais, hai xa máis de 3 décadas, fundou o Seminario Filosofía e Xénero da Universidade de Barcelona, que foi un referente en todo o que atinxe a transmisión do pensamento feminino, dando a coñecer obras orixinais e a orixinalidade e o valor das obras de mulleres que hoxe están sendo estudiadas e que permiten ser incorporadas, entre outras, por exemplo, nas facultades de filosofía, e tamén fundadora, como decía a presidenta dese centro singular, interdisciplinar, de investigación de teoría, xénero, sexualidade na Universidade de Barcelona, e unha recoñecida especialista en Hannah Arendt e promotora das conferencias internacionais Primaveras Arendtianas e tendes aí algunhas das no programa, algunhas das súas obras importantes, eu vou a citar solamente Entre actes, entorn del pensamento, da política e el feminismo, que está traducido, hai unha traducción española, ou L'embolic del gènere, perché els posos importen, con Judith Butler e Marta Segarra, do 2019. Como digo, é unha especialista en Arendt e ten numerosas obras, artigos, libros, e quixera solamente resaltar que imos ter unha contribución moi importante aquí en Galicia dela, que tradúcese na Biblioteca de Clásicos do Pensamento da USC, que se traducen ao galego textos fundamentais e aparecerá, está xa prácticamente a partir de sair, Eichmann en Jerusalén, e é Fina Virués que fai a introducción a ese texto. Unha magnífica introducción que, como digo, teremos. Polo tanto, temos a unha autora tamén galega, con amplios vínculos con Galicia. Sin máis, vou a darlle a palabra. Últimamente ten traballado bastante especificamente o tema da vulnerabilidade e unha das últimas publicacións é precisamente observaciones sobre a vulnerabilidade. Sin máis, Fina, gracias por o esforzo que supón falar por estes sistemas, que non é presencial, estar mirando a cámara e nos poder sentirte acompañada
como se siente cando está en un foro presencial. Moitísimas gracias e cando queiras podes comenzar. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias por la presentación, María José, y por estar en esta mesa como interlocutora. Quisiera, en primer lugar, agradecer al Consejo de Cultura Gallega y en particular a Carmen Mann y a María José Agra la oportunidad de hablar en esta jornada interdisciplinar sobre la vulnerabilidad. Perdón, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, Fina. Vale. Bien. Querría empezar por recordar que hablamos o utilizamos el adjetivo vulnerable para una larga lista de cosas. Quiero decir, hablamos de edificios vulnerables, instituciones vulnerables, situaciones de vulnerabilidad, colectivos vulnerables, vulneración de derechos, sujetos vulnerables, vulnerabilidad del medio ambiente, etc. Basta en un momento unas noticias y en todos los discursos aparece en un momento u otro la palabra vulnerabilidad. De forma casi vertiginosa, en las 3 últimas décadas, el adjetivo vulnerable ha permeado discursos de ámbitos bien diversos. A pesar de que en la mayoría de los casos, o en la mayoría de ellos, el significado del término se reduce a la posibilidad de sufrir un daño, de ser víctima posible de un mal, se han dado ya tentativas de establecer taxonomías o de trazar mapas de sus significados que muestran que en algunos contextos el adjetivo vulnerable apunta a los riesgos, a los efectos de hallarse en situaciones de injusticia social, de inseguridad o de precariedad. Es habitual recordar que la palabra vulnerabilidad deriva etimológicamente de vulnus, es decir, de herida, y que alude a una ruptura o una laceración traumática de la piel. En la tradición textual, la palabra convoca violencia, guerra, esto es, un golpe en la piel, un desgarro en la piel que si llega a un tejido más profundo puede ser letal. Así, podríamos decir que de entrada, vulnus es el efecto de un acto que proviene del exterior, de un acto violento. Con un arma, con un instrumento, se descarga un golpe que produce una herida. También a través de la raíz indoeuropea bul, que apunta a la piel sin pelo, a la piel desnuda, se puede también acentuar el nexo del término con la exposición radical, inmediata, sin coraza, de modo que entre los vulnerables se encontrarían también los inermes, las posibles víctimas de una violencia de la cual no pueden escapar y a la que no pueden responder, como en el caso de la infancia o de la vejez. Pero también, en algunos momentos, se habla de las mujeres. La piel, pues, como barrera envolvente, pero también como superficie de contacto, lugar donde el cuerpo se asoma al exterior, a los otros, a lo otro, y en su vulnerabilidad se expone tanto a la agresión, hay que decir también, como al cuidado, a la caricia. Tal exposición es ambivalente, puesto que el otro que nos puede herir es a veces al mismo tiempo de quien dependemos para vernos sanados. Es más, el mismo gesto de cuidarnos puede en algún momento convertirse en agresión. Cabe decir que algunas cuestiones que luego cristalizan
en lo que será esta nuestra contemporánea centralidad, que de manera paulatina ha ido cobrando el tema de la vulnerabilidad en la reflexión más actual, las hallamos ya en diversas líneas de pensamiento y de acción política, que a pesar de no haber utilizado este término, habían puesto en el centro la relación entre el cuerpo, la carne y el poder, así como la naturaleza afectiva y social de las relaciones humanas. Por ejemplo, desde los últimos años del siglo pasado, encontramos algunas pistas de ello en el paradigma de la biopolítica y su atención al cuerpo regulado por el biopoder y a la administración de la vida. En este caso podríamos hablar de filósofos como Michel Foucault, Giorgio Agamben o Roberto Espósito. Foucault señalaba que desde fines del siglo XVIII el poder pasa de detentar su derecho a hacer morir y dejar vivir a ejercerse a través de un hacer vivir y dejar morir. Administrar la vida. Pensemos en la emergencia de disciplinas en el siglo XIX como la demografía, disciplinas que introducen y reflejan esta nueva mirada de la política como administración de la vida, que se traduce en términos o en la atención en términos como población, higiene, natalidad, longevidad, raza, etc. Incluso podríamos decir que, exagerando como exagera en general Giorgio Agamben, se podría decir que el poder incluso a veces no nos deja ni siquiera morir. Localizamos antecedentes también en la crítica a las teorías de la justicia y del contrato social, antecedentes del concepto de vulnerabilidad en críticas a las teorías de la justicia y del contrato social, por ejemplo, en la versión de Rawls, que presuponen siempre seres humanos que en calidad de sujetos autónomos, racionales y competentes son capaces de entablar relaciones recíprocas y con ello dejar al margen y sin derecho a aparecer como beneficiarios de este contrato a las personas con discapacidad o a las que están en posición de interdependencia, dependencia o a determinadas edades de la vida. Estas críticas las podemos leer en feministas como Carol Gilligan, Joan Tronto o la misma Martha Nussbaum. Para entender lo que quiero decir, basta recordar la situación imaginaria del estado de naturaleza del contrato en Hobbes, quien escribe, cito, «Consideremos que los hombres surgieran ahora de la tierra y de repente como los hongos, o en el extraño mundo de agentes incorpóreos que nos presenta Rawls tras el velo de la ignorancia». Como decía otra feminista crítica, que es Sheila Ben-Habib, un mundo en que los individuos son adultos antes de haber nacido, un mundo en el que no existe la madre, ni la hermana, ni la esposa. Hasta aquí la cita de Ben-Habib. Se trata, pues, de una situación de contrato en el que nos hallamos ante individuos capaces de aislarse de su situación relacional, que pactan frente a la consideración según la cual una nueva comunidad política podría emerger como fruto de este pacto que garantizará la seguridad de todos los firmantes para evitar ser víctima de violencia. Así se concede al Estado el ejercicio de la violencia para garantizar solo la seguridad de quienes firman el pacto. Asimismo, podemos encontrar trazas de esta preocupación por la vulnerabilidad en el movimiento feminista y la teoría feminista, que ya desde sus inicios en la década de 1970 ha evidenciado el control y la violencia a la que la sociedad somete las vidas de las mujeres. El cuestionamiento del sistema sexo-género y de sus regulaciones supone un interés por la cuestión de la violencia y de la vulnerabilidad, y por pensar las maneras en que la ciencia y la ley actúan sobre el cuerpo. Pensemos en
teóricos feministas como Donna Haraway, Françoise Collin, Evelyn Fox Keller, entre otras. También desde el feminismo, la atención a la política ha sido una clave, pero no tanto la preocupación por la política como vinculada a la pregunta por quién debe ejercer el poder, sino que desde el feminismo se nos ha invitado a considerarla como espacio fruto de las prácticas de relación, de las diversas calidades de relación. Bien, hoy me detendré en algunos usos del término vulnerabilidad presente desde los inicios de lo que se conoce con el nombre de Vulnerability Turn, con el propósito de señalar algunas de las perplejidades que tal giro genera. Bien, en el umbral del siglo XXI, pensadoras como Judith Butler han tratado de repensar lo humano a partir de la categoría de vulnerabilidad, de proponer una nueva ontología. Su énfasis está en el reconocimiento de nuestra común condición de seres vulnerables, y este énfasis apunta a pensar una subjetividad que responda de la dependencia, de la interdependencia y de la exposición a los demás. Como es conocido en su obra, Butler destaca que la esencia de cualquier relación social es la exposición a los otros, lo cual implica la posibilidad de que nos afecten, de que nos dañen voluntaria o involuntariamente, así como también la eventualidad de la pérdida. Y aquí quisiera señalar que cuando Butler habla de la pérdida no se refiere solo a aquella idea de que si perdemos a alguien a quien amábamos, tenemos que hacer aquello que los psicoanalistas dicen, hacer bien el duelo, que no se acaba de saber nunca qué significa. Butler lo que enfatiza es que estamos de duelo cuando la pérdida nos convierte a nosotros también en irreconocibles. Es decir, hay algo en nosotros que queda transformado por el solo hecho de la pérdida. No podemos, pues, considerarnos invulnerables del mismo modo como tampoco podemos considerarnos inmortales. Dicho en otros términos, no hay sujetos que no se encuentren a su vez sujetos a fuerzas que no controlan y que les afectan. Vulnerabilidad y pérdida serían, para Butler, elementos constitutivos de nuestra experiencia como seres humanos y están entretejidos en ella a lo largo de toda nuestra vida. De ahí que Butler proponga dejar de entender la vulnerabilidad como privación, puesto que nos desarrollamos, nos construimos e incluso conseguimos lo que denominamos autonomía, siempre en relación con los demás. Esto es, en este marco no se descarta la autonomía, sino que se repiensa. La cito: somos a la vez públicamente asertivos y vulnerables, escribe Butler. Bien, la afirmación de que la vida es esencialmente precaria y vulnerable lleva al foro los lazos relacionales y sus implicaciones para teorizar dependencias fundamentales y responsabilidades éticas. Así pues, las relaciones nos constituyen, nos hacen y nos deshacen. Basta recordar cómo la pasión, la rabia y el duelo nos involucran de modo irreversible con las vidas que no son la nuestra. Relacionalidad e interdependencia componen la escena originaria del ser humano, de modo que no todas nuestras relaciones presuponen reciprocidad. A menudo, digamos, hay una situación de asimetría en estas nuestras relaciones, puesto que somos antes de poder elegir. No estamos en condiciones de dominar el inicio y el final del proceso que nos constituye. Frente al sujeto soberano del pensamiento moderno, o como hemos visto de algunas figuras de la teoría contractualista, frente al sujeto soberano del pensamiento moderno, la apuesta por la vulnerabilidad se erige en un recordatorio de que nacemos en un mundo que ya existía antes de que llegáramos, de que estamos siempre vinculados
unos a otros y a procesos vitales, sociales y naturales que nos exceden. Podríamos decir que esta dimensión entrelazada de los cuerpos nos recuerda que la individuación es un hito, no un presupuesto ni una garantía. Al ser una condición inherente a la vida humana, la vulnerabilidad podríamos decir que nombra una cierta apertura al mundo y al mismo tiempo afirma el carácter relacional de nuestra existencia. Butler se interroga si una ontología de esta común vulnerabilidad podría sentar las bases de una comunidad global más justa y menos violenta o no violenta, no basada en la reciprocidad ni en el contrato. Ahora bien, ella es bien consciente que junto con la vulnerabilidad como noción ontológica y existencial, que subraya nuestra común precariedad e interdependencia, es necesario atender a la distribución desigual de la fragilidad humana, que de hecho existe, y en este sentido, para dar cuenta de esta dimensión política de la precariedad, de la distribución desigual de la vulnerabilidad, recurre al neologismo precarity, que se ha traducido en castellano precariedad. La vulnerabilidad no sería, pues, el problema, sino su explotación en procesos que crean a los sujetos vulnerables como los otros. Encontramos una muestra de esta explotación de la vulnerabilidad en las tentativas de identificar y definir normativamente la clase o las clases de sujetos vulnerables. De sujetos vulnerables en situación de indefensión y en consecuencia necesitados de protección o de tutela por parte de las instituciones. En este sentido es en el que se ha hablado del contemporáneo giro hacia la vulnerabilidad, vulnerability turn, para indicar la forma en que desde hace más de 2 décadas los organismos nacionales e internacionales se ocupan de temas como la pobreza, la violencia, la desigualdad. Así, a finales de la década de 1990, el término vulnerabilidad entró en el discurso jurídico normativo de la Comunidad Europea. Por ejemplo, en la Declaración de Barcelona de 1998, realizada en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea y liderado por el Centro de Ética y Derecho de Copenhague. En esta declaración se hablaba ya de 4 principios básicos para la bioética y el bioderecho: vulnerabilidad, autonomía, dignidad e integridad. Este énfasis en colectivos vulnerables, grupos, poblaciones, categorías, segmentos, etc., o en individuos especialmente vulnerables por el hecho de hallarse en una situación, una posición o circunstancias determinadas, ha comportado una sustitución o el abandono progresivo de términos como desigualdad, diferencias, discriminación. De modo que ha habido quien ha considerado que este interés por los sujetos vulnerables podemos entenderlo como un retroceso del principio de igualdad. Al colocar a los sujetos vulnerables bajo tutela, se propiciaría, como ya se ha señalado, o como ha señalado María José en la presentación de esta jornada, se propiciaría riesgos de dependencia inducida y al identificarlos como marginales, dependientes o patológicos, a la vez se daría forma a la desviación de la norma, del sujeto normal, no vulnerable. Asimismo, en este tipo de discurso se corre el peligro de la estigmatización, del reforzamiento de los estereotipos y de reducir a estas personas a víctimas pasivas. Casi se podría añadir que se habla de ellas en tanto que inermes. Recordemos la acepción derivada del término vulnerabilidad
a partir de la partícula indoeuropea que alude a los inermes. Y casi en todas las circunstancias no se les atribuye un mínimo grado de autonomía. Yo diría que no es casual, y se ha dicho, que no es casual que en lugar de responsabilidad política y de resistencia, en el marco del paradigma de la vulnerabilidad, hallemos la tan citada resiliencia o el coping, el afrontamiento. Esto es la capacidad de resistir y afrontar situaciones traumáticas por parte de una persona para volver a su estado, entre comillas, normal. De hecho, sobre la resiliencia, creo que en la conferencia de Josefina Goberna y en el debate de la tarde, como mínimo, va a aparecer o va a ser tematizada esta resiliencia. Ciertamente, en este uso del término vulnerabilidad intervienen o han intervenido dos elementos que no son diferenciables ni separables de forma clara. Por una parte, hay la voluntad de poner remedio al viejo problema de que el reconocimiento de la igualdad formal no garantiza la supresión de las desigualdades de facto. Y por ello, digo viejo porque este es un antiguo tema, digamos, de crítica a la igualdad formal, y por ello se aboga por promover políticas de igualdad sustantivas, también a través de identificar a los sujetos en situación de desventaja y ofrecerles protección. Podríamos decir que estas estructuras sociales de reconocimiento, que se componen de prácticas, de instituciones, de políticas, de formas de intercambio, de creencias compartidas, les dan a los sujetos, a cada sujeto, un lugar en el mundo a la vez que lo desarraigan. Lo posibilitan al tiempo que lo limitan. Por otra parte, hay también una cierta naturalización de la injusticia o la desigualdad social o de género, pues en los contextos donde se da este uso del término, el cuadro sistémico que produce estas condiciones de alta vulnerabilidad o precariedad queda colocado siempre en un segundo plano, no aparece. Quizás estas perplejidades son las que han conducido a algunas pensadoras como la propia Butler en sus últimos escritos, o filósofas del derecho como Orsetta Giollo, que desde tradiciones de pensamiento distintas plantean la posibilidad de una cierta sintonía entre este giro hacia la vulnerabilidad y la ideología neoliberal. Y la sospecha, les ha llevado también esto a la sospecha de una cierta coincidencia entre el sujeto vulnerable y el sujeto neoliberal. En la distinción entre sujetos más o menos vulnerables, esto es, sujetos fuertes y sujetos débiles, parece haber algún parentesco con la aspiración de las políticas neoliberales que intentan dejar atrás y o redefinir principios como el de igualdad. Una pretensión que se presenta acompañada de un gesto que hiperresponsabiliza a los individuos por su propia situación, que les hace responsables de ser capaces de resiliencia. En este contexto, el discurso hegemónico es el de la protección. Las instituciones son llamadas a proteger, cuidar, hacerse cargo de quien se encuentra en condiciones de fragilidad o debilidad. Así pues, se podría decir que habría aparentemente solo dos opciones. Pero lo cierto es que con mucha frecuencia coinciden o se solapan. Una opción es la de ser protegido y la otra es ser objeto de políticas restrictivas con motivos de crisis económica, de seguridad o de salud. Las personas vulnerables, podríamos decir, primero son identificadas y a raíz de políticas restrictivas se ven en el punto de mira y consideradas como una amenaza. Las mismas políticas que identifican a estas personas vulnerables, establecen normas para su cuidado y utilizan la fuerza para su protección. Basta pensar en el tratamiento que merecen colectivos considerados altamente vulnerables, como el de los migrantes, los refugiados,
el de las víctimas de la trata de personas o más recientemente en tiempos de pandemia a quienes han sido considerados vulnerables. Decía Lorena Fuster, una filósofa y compañera de este proyecto de investigación al que aludía María José sobre la vulnerabilidad y las filósofas, que combina investigadoras y investigadores de ámbito filosófico y ámbito sanitario. Decía Lorena Fuster durante el primer confinamiento, la cito, el cuidado adquiere la apariencia de la separación de los ancianos. Esto es, en este contexto podemos preguntarnos, ¿no hay ninguna pregunta sobre la opresión, sobre la fuerza, sobre la despolitización? Tal sería el interrogante que Butler lanza en sus últimos textos, en los que insiste en que la vulnerabilidad no es solo la posibilidad de sufrir un daño, de ser víctima, sino también es la condición de la resistencia, dice ella. Y ahí deberíamos recordar que a pesar de que hemos iniciado recordando la etimología del término vulnerabilidad a través de vulnus, es decir, a través de la noción de herida, de una laceración en la derma, en la piel, deberíamos recordar que la piel es permeable, es porosa, es también un umbral, podríamos decir, y de ahí podríamos pensar que el reconocimiento de la vulnerabilidad tiene que ver también con no considerar que ser vulnerable es simplemente ser pasivo. Hay posibilidad de agencia, como diría Butler. Bien, tras señalar algunas de las perplejidades que estos usos del término vulnerabilidad plantea, y son auténticas perplejidades, no es una cuestión retórica. El término vulnerabilidad es importante, es luminoso, ha abierto espacios importantes. Lo que se trata es de ver y repensar algunas de las perplejidades. Digo, tras señalar estas perplejidades, desearía finalizar mi intervención apuntando a que las reflexiones de algunas filósofas nacidas en el umbral del siglo XX, como por ejemplo Bale, Zambrano, Iris Murdoch y en particular Hannah Arendt, pueden proporcionar herramientas para establecer un diálogo crítico y enriquecedor con la actual apuesta por la vulnerabilidad. A pesar de que, me voy a centrar solo en hacer algún comentario sobre Arendt. Digo, a pesar de que en su obra, en la obra de Arendt y en la de la mayoría de las filósofas que he citado, el término vulnerabilidad prácticamente no aparece, en el caso de Arendt, al poner en el centro la condición natal de los humanos, es decir, al poner en el centro no la mortalidad como han hecho los filósofos, y señalaba hace un poco María José, sino la natalidad, nuestra condición de seres natales, Arendt subraya que somos generados por otros, que no hay sujeto autosuficiente, ni que tenga el origen en sí mismo, y que estamos vinculados sin haberlo elegido a un mundo de relaciones en el que hemos nacido como extraños. Decía la pensadora feminista Françoise Collin, nacer es tiempo, para aludir al tiempo de las generaciones, al hecho de que nacemos en un contexto que ya existía antes que nosotros. Al hacer esta apuesta por la natalidad, lo que Arendt hace es desplazar el problema de la libertad fuera del marco centrado en el sujeto, como podríamos decir ha sido habitual en las páginas centrales de la filosofía moderna, para fijarlo en el mundo en que hemos nacido inesperadamente y en el cual actuamos. Nacer
es entrar a formar parte de un mundo que existía antes de que llegáramos. Nacer es también aparecer por primera vez, iniciar, interrumpir, hacerse visible, singularizarse. Al tomar la natalidad como matriz de la acción y de la libertad política, Arendt cesa de identificar la libertad con lo incondicionado. La libertad política, dirá, necesita de la presencia de otros, exige pluralidad. Y considerar la pluralidad como condición de la existencia humana y no como problema a superar, significa aceptar que al actuar nos hallamos siempre entre y en relación con los demás. Las categorías arendtianas de natalidad, pluralidad, mundo y fragilidad de la libertad política nos ayudan a repensar nociones como precariedad, límite, interdependencia y responsabilidad. En particular y en relación al tema que nos ocupa en esta jornada, creo que su insistencia en que toda persona al nacer recibe algo dado de carácter contingente y no elegido, y en cuyo marco se ha de desenvolver y realizar, nos puede iluminar en el momento de pensar la desigual distribución de la vulnerabilidad a la que antes aludía. Cuando, tomando a Arendt, hablo de nuestra condición dada, de lo dado, me refiero a todo aquello que en mí o en nosotros no ha sido elegido, donde no ha intervenido la iniciativa. Toda vida empieza en un momento determinado del tiempo, en un lugar particular, en el contexto de una comunidad determinada y con unas características físicas o psicológicas particulares. Y este inicio no es voluntario. No escogemos nacer en una época, en una clase social o en un cuerpo, las características del cual pueden ser valoradas positivamente o negativamente, o incluso pueden ser consideradas monstruosas. Nacer es entrar a formar parte de un mundo de relaciones sociales, políticas o económicas y de discursos y de normas que no hemos elegido y que en cierta medida nos constituyen. Es en este sentido que hay que decir que lo dado no es una realidad indiferenciada, sino que se presenta como un despliegue de particularidades que se entrecruzan en cada uno de nosotros o de nosotras. No obstante, lo dado que se impone a cada uno y a cada una no nos condiciona de forma absoluta, sino que nuestra subjetividad o la posibilidad de distinguirnos y singularizarnos se realiza o tiene lugar cuando ponemos en juego las condiciones que nos han sido dadas. O por decirlo en otros términos, siempre ocurre algo más o algo menos de lo que estaba contenido en las condiciones. Con esta... Perdone, es que oigo unos ruidos. Con esta idea de una condición humana dada, contingente, y cuando digo contingente me refiero a la contingencia en su doble sentido. Hablamos de algo contingente cuando podría ser algo que podía haber ocurrido de otra forma. Por ejemplo, que yo hoy hubiera estado presencialmente en Santiago, o que yo hubiera o no hubiera dado esta conferencia. Pero también contingente es aquello que podría ser de otro modo, pero que no está en nuestras manos la capacidad de modificarlo a voluntad. Es decir, la idea de una condición humana dada, contingente en este segundo sentido, es decir, históricamente diversa, pero que no podemos modificar a voluntad, parece ayudarnos a pensar nuestra común fragilidad como seres natales. Esto es, solo ganamos nuestra singularidad, nuestra autonomía en un espacio de relaciones, de interdependencia, pero también nos alerta de otra cuestión, que es el hecho de que lo que hoy denominamos nuestra vulnerabilidad ontológica no agota el campo de problemas y cuestiones importantes que plantea el hecho de que lo que no nos
nos viene dado no nos afecta a todos por igual. Una especialista muy reconocida de la obra de Arendt, Martin Leibovitz, daba una interpretación de esto que nos viene dado, jugando con la idea de un don, que es al mismo tiempo un presente, un regalo, a veces podríamos decir envenenado, pero también de un presente político. Es decir, juega con la doble acepción de presente, un don y un tiempo actual. Es decir, una determinada configuración del mundo que nos hace que lo dado venga interpretado a veces positiva o negativamente. Pongo un ejemplo, y si hablamos de Arendt, que como saben, dedicó buena parte de su obra al estudio de la emergencia de los regímenes totalitarios y a la persecución de los judíos europeos en la época del nazismo, no es lo mismo, podríamos decir, ser judío sería algo que nos viene dado, o ser judía como en su caso, pero no es lo mismo haber nacido judía en Alemania en 1906, como es su caso, que nacer hoy judío, pongamos, en Nueva York. En ambos casos se trata de algo que viene dado, pero que está interpretado, podríamos decir, o valorado de forma muy distinta. Por seguir con Arendt y esta cuestión de lo dado interpretado, Arendt pone un ejemplo relativo a la persecución de los judíos europeos, de cómo algunos intelectuales de izquierda creían ayudar diciendo que los judíos formaban parte de los humanos y que eran igual que ellos, cancelando así, lamenta Arendt, la especificidad del grave problema que se planteaba en aquel momento para quienes estaban siendo objeto de persecución. Para decirlo de una forma más clara, citaré a Nadezhda Mandelstam, la compañera del poeta ruso, que decía que no podía admitir la idea, la cita, de que los humanistas profesionales no se interesaran en los destinos individuales, sino únicamente en la humanidad en general. Es en este sentido en que las reflexiones de Arendt nos obligan, por una parte, a tomar en serio nuestra común condición de natales, por tanto, nuestra fragilidad, nuestra interrelacionalidad, esta idea, digamos, de que formamos parte de un mundo que ya existía antes de que nosotros llegáramos y que sobrevivirá a nuestra muerte. Arendt nos obliga a tomar en serio esta cuestión y la cuestión de lo dado, para cuestionar la idea de un sujeto radicalmente autónomo, y al mismo tiempo Arendt nos obliga a pensar los problemas, a identificar los problemas concretos de las vidas de nuestros contemporáneos. Así, por ejemplo, ella señala que si nos concentramos solo en las víctimas, piensa ella hablando de los judíos, pero nosotros podríamos decir de los sujetos vulnerables, de concentrarnos en las víctimas sin prestar atención al mundo destruido, relegamos a estas víctimas a una existencia, dice ella, sin mundo. Las colocamos aparte de los otros, de nosotros. Por decirlo con las palabras de la crítica de Israel, Ariel Ashulay, la cito, aislar a las víctimas y su vulnerabilidad es problemático, no tanto porque no estemos autorizados a narrar y darles voz, sino porque las víctimas, los sujetos vulnerables, no tienen una historia aparte de la nuestra, aparte de la mía, señala ella. Estas consideraciones abren nuevos espacios para pensar problemas actuales, como han hecho la misma Zulay, Judith Butler o Daniela Di Cesare, al subrayar que si solo denunciamos la injusticia o el crimen cometido
contra las figuras sin mundo que en nuestro tiempo llamamos personas vulnerables, no cuestionamos las condiciones que las convierten en vulnerables, las damos por descontadas. Para finalizar, solo decir que la vulnerabilidad no es un atributo de ningún sujeto, sino una característica de las relaciones sociales y económicas. Nada más. Gracias. Moitas grazas, Inés. Temos un tempo para facer alguna intervención, se queredes, preguntas. Non sei como vai isto, se entran por streaming, yo... Si hai... Se escoita a persona que pregunta. Sí, non sei. Si non se escoita a persona. Alguén quere... Bueno, en principio, Fina, yo quería plantearte una cuestión que creo que está en lo que nos has expuesto y claramente, viendo todos los problemas que plantea la vulnerabilidad, que no es sencillo de establecer, complejidades, pero en un texto tuyo yo veía y tú decías, y creo que esta última parte de tu intervención iba por ahí, y creo que es importante cómo resaltar esta encrucijada de la vulnerabilidad en relación con el neoliberalismo, ¿no? Y esta idea tuya de que hablar de vulnerabilidad puede ser una forma, y tú lo ponías entre paréntesis, de no decir la desigualdad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, si puedes, bueno, pues insistir más en esta idea, ¿no? Con relación a la carga que tiene el vocabulario de la vulnerabilidad y el vínculo con la desigualdad y, por lo tanto, con ese intento neoliberal de convertir las cuestiones de justicia en justicia penal. Todo se traduce en políticas restrictivas que acaban siendo punitivas. Bien, este planteamiento, digamos, o esta pregunta por el vínculo entre la preocupación o la centralidad de la cuestión de la vulnerabilidad y el neoliberalismo o el sujeto neoliberal es una cuestión que han planteado filósofas importantes, pienso yo, no solo Butler, sino también, por ejemplo, la filósofa del derecho italiana Ornella Giollo, que he citado en un momento, o también la misma Wendy Brown, que ha puesto el acento en esta cuestión de un sujeto neoliberal que queda hiperresponsabilizado de todo. Quizás una cuestión que sea importante es pensar dos cosas. Una, que la vulnerabilidad o el giro de la vulnerabilidad abre espacios para pensar muchas cuestiones, algunas de ellas muy importantes. Tiene una contrapartida, podríamos decir, que es que podemos tener la tentación de, una vez hemos dicho que todos somos vulnerables, ¿no?, consideremos que la igualdad tiene que ver con una cierta homogeneidad y que quienes no están en estas condiciones o que quienes están en condiciones, digamos, de un desigual reparto de la vulnerabilidad o de la precariedad son seres, podríamos decir, anormales que hay que tratar especialmente. Yo diría que hay dos cuestiones. Una, la pregunta por dónde quedan en este discurso
temas como la discriminación, la desigualdad, la diferencia, que habían tenido un papel fundamental en lo que podría ser la reivindicación de la igualdad. También habría que decir que el papel que está teniendo, digamos, el derecho, la justicia, es un papel, yo pienso, muy inquietante. En términos generales, parece que cualquier problema político o identitario deba solucionarse por la vía del derecho, y en particular del derecho penal, que por otra parte, como bien decías tú, por su propia característica, digamos, el derecho lo que hace es dar rigidez a cualquier concepto que incorpora. Con lo cual la complejidad no es el lugar del derecho. El derecho, digamos, tiene su lugar, pero reducir o considerar que la vía del derecho agota todo el problema político es menospreciar herramientas que nos sirven para pensar hasta cierto punto qué es y cómo abordar la desigualdad y cómo abordar, digamos, la subjetividad en nuestro mundo. Es decir, la subjetividad ha quedado reducida a esta hiperresponsabilidad del sujeto y al mismo tiempo hágase usted empresario o empresaria de sí misma y allá se las componga, ¿no? O bien sea usted objeto de protección y de políticas restrictivas por parte de las instituciones. Pienso que esta cuestión es una cuestión importante en la que merecería la pena ahondar. Posiblemente nos toca todavía pensar no solo en el neoliberalismo, sino en lo ocurrido o lo que está ocurriendo en estos tiempos de pandemia y nuevas políticas públicas y acuerdos entre instituciones. Yo diría que ahí están habiendo algunos cambios que en presente cuestan de decir, pero que son relevantes, sobre todo para el tema de decir la desigualdad. No sé si te he contestado, pero bueno, lo he intentado. Sí, tenéis que disculpar porque hay obras en el tejado y como no debe llover mucho, porque si lloviera se estarían dentro, pues trabajando. Sí, Josefina. A mí me gustaría plantear una reflexión que me está dando vueltas en la cabeza desde hace unos días. Perdona, Josefina, perdón un momento. Perdón, ¿es posible que Josefina hable algo más lentamente? Porque a mí me resuena mucho lo que decís y me cuesta de entender. Si puede hablar un poco más despacio. Ok, vale. Quería plantear una reflexión que hace días que voy pensando, porque en un foro hace unos días, y hablando de la situación actual de pandemia, se planteó el hecho de que se han perdido muchos derechos dentro en el ámbito sanitario, uno de ellos el derecho a estar acompañado dentro de los hospitales. Y que realmente se había permitido acompañar a los niños, a los dependientes, los que eran mayores, y finalmente a las embarazadas. Con lo cual, se plantea que, claro, o sea, de lo que era un derecho a estar acompañado, pasa a ser esta categoría de vulnerables, niños, mayores y embarazadas, ¿no? A ver cómo, o sea, lo que se ha reivindicado como derecho, se había concebido como derecho, si no pasa a ser pues una situación de dependencia, ¿no? De necesidad. ¿Cómo lo ves? ¿Tienes algo que comentar? ¿Puedes repetir la segunda parte? Solo cómo veo. Sí, o sea, ¿Qué ha pasado de ser un derecho? Perdón. Al hecho de que al catalogar
a niños, mayores y embarazadas dentro de la misma categoría, pues pasa a situarles la categoría de dependientes, ¿no? De vulnerables, de lo que era un derecho, ser una necesidad, una protección, es decir, poner a la embarazada al mismo nivel que el niño o que la persona mayor dependiente. Bien, como comentaba, yo creo que la situación, digamos, de pandemia y de esta pandemia global, porque esto es uno de los temas, está conllevando cambios que no sabemos hasta qué punto son cambios provisionales o, por el contrario, indican un camino, ¿no? Un camino que se va a recorrer. La pérdida del derecho, por ejemplo, en los hospitales, o el derecho, digamos, es que el tema de ser dependiente es digamos, la vulnerabilidad lo que hace es señalar que todos somos dependientes en la medida en que en nosotros está y en nosotras entretejidos un ámbito de, por decirlo así, de relaciones que no hemos creado y que en cierta medida nos constituyen. Pero otra cosa es cuando se señala quién es más dependiente. Y esta cuestión tiene que ver, yo no conozco tan bien el ámbito sanitario, pero sí también tiene que ver con lo que intentaba decir al final. Es decir, esto dado que es contingente, pero que no podemos modificar a voluntad, se presenta siempre interpretado. Por poner un ejemplo, los ancianos en determinadas culturas y en determinadas épocas de la historia no eran precisamente vulnerables, sino que eran autoridades. En este momento son casi apartados de cualquier lugar. El hecho de colocar en el mismo registro la mujer embarazada que los críos o los ancianos, pienso que esto indica un cambio que a través de la categoría de dependencia o vulnerabilidad se suma a toda persona que está en una situación que necesita de ayuda, podríamos decir, del tipo que sea, para, digamos, seguir su proceso, por ejemplo, de parir. Pero parir no tiene por qué hacerse en un hospital. O parir puede hacerse en un hospital y no es una enfermedad. Ahí yo diría que hay cambios importantes que quizás tú conoces mejor que yo, pero la cuestión de subrayar la dependencia es una cuestión que indica prácticamente que se considera que estos seres dependientes son, o estas personas dependientes son personas básicamente pasivas y sin atribuírsele el mínimo de autonomía. Y esto me parece muy serio. Me parece muy serio, no sé cómo, si te he contestado. Ben, temos unha pregunta por YouTube de Paulo Federico González que di: vulnerabilidade é un termo conveniente para o mundo actual dominado polas prioridades do neoliberalismo? Si la vulnerabilidad es un término conveniente para el mundo actual que está dominado por las prioridades del neoliberalismo. Bien, yo no sé si dominado por las prioridades, es decir, en términos generales me parece que es difícil decir que alguien planifica en esta dirección. Es decir, como trataba de señalar, muchas han sido las pensadoras en el principio de siglo, decía Arendt, Bale, Zambrano también, que dada de haber estado situadas en un contexto de violencia como el que se daba en
en la primera mitad del siglo XX, apuestan por pensar lo que ahora podríamos llamar vulnerabilidad, la fragilidad, la interdependencia, la natalidad, esta idea de no es lo mismo ser natales que ser mortales, es algo muy distinto. La natalidad nos vincula al hecho de que otros y otras nos han generado, que el origen no está en nosotros mismos, que irrumpimos en un mundo que es un tejido de relaciones de tipo diverso que no hemos creado y del que formamos parte. No es que estemos ahí como una seta, como estos hombres de Hobbes que nacen como setas, como hongos, ¿no? Los del contrato social. Digamos, la preocupación por la fragilidad, por el límite, por la precariedad, por la responsabilidad acerca de aquello que no hemos hecho, pero que nos constituye. Es decir, qué queremos conservar y qué queremos, digamos, cambiar. Está en estas pensadoras ya y en muchas otras. Y también podríamos decir en algunas teóricas del feminismo también de finales del siglo XX. Ahora bien, digamos, el lenguaje de la vulnerabilidad ha sido adaptado muy rápidamente a las políticas neoliberales. Y en este sentido se podría decir que es un término conveniente para las políticas neoliberales. Pero también hay que decir que digamos, el giro de la vulnerabilidad ha iluminado espacios, podríamos decir, que no habían sido contemplados demasiado fuera del pensamiento, ¿no? La vulnerabilidad ha pasado a ser objeto de discurso de instituciones, de políticos, de instituciones sanitarias, etc. Yo pienso que en este sentido el problema es que es un término que genera perplejidades o que es ambivalente y que al mismo tiempo oculta, como decía antes y recordaba María José, digamos, oculta cuestiones como de dónde procede esta vulnerabilidad de algunos segmentos de la población o de algunas figuras. No cuestionamos esta desigual repartición o distribución de la vulnerabilidad. No ponemos en cuestión de dónde emergen las desigualdades y cuáles son las políticas públicas y colectivas, es decir, la política en el sentido amplio del término, que nos pueden permitir cuestionar o mejorar estas situaciones de desigualdad. Aquí, digamos, parece que se reduce a que los sujetos vulnerables sean capaces de recuperarse por sí mismos del trauma sufrido, lo cual es irresponsabilizar, hiperresponsabilizar a los sujetos y nosotros desentendernos de este mundo al que pertenecemos todos. No sé si he contestado. Sí, la última palabra. Vale. Es que hola, quería saludar a Fina Figures, especialmente. Es Silvia. Que sí, como nos conocemos online, no quería perder los saludos virtuales. Pero también me ha provocado mucho la pregunta de Josefina, porque iba pensando, pero ¿quiénes deciden lo que deciden? O sea, en el fondo, todos esos argumentos de quién es dependiente, o sea, ¿quién es enfermería? Aquí no ni pinchamos ni contamos. Ya desde el momento en que las embarazadas tenían que sí o sí parir en hospitales, que no son en lugares para gente enferma, entonces tienen que estar sometidas a todo. O sea, esto no lo hemos decidido nosotras. Por lo tanto, hemos de generar resistencia, como dice Butler. Para poder modificar esto, hay que generar alguna resistencia. Porque yo no me siento identificada en estas decisiones de que quieren hacer que a mí me han preguntado y a ti
Me explico, en cambio, si hacemos esa mirada y acabo cruzada entre la filosofía y la atención concretamente a la salud maternal, la enfermería, le iba dando vueltas y no sé, ni se me ocurrió, por ejemplo, una de las teóricas nuestras que es a las muy importante que habla de transición y que, como vemos a las personas que tienen un problema de salud, que están en una transición, están en un momento más vulnerable. Ahí está muy bien. Perdón, ¿puedes repetir las dos últimas frases? Es que entre las obras del tejado y el eco me perdí. Luego hablamos por la tarde, porque hay mucho ruido, Fina. Fina, dice que ¿quieres contestar algo o lo dejamos para la tarde ya? No, yo pienso que me gustaría contestar, pero no he acabado de entender, insisto, las dos últimas frases. Igual las puede repetir, intentamos ver. ¿Me ves? No, decía que tenemos una teórica importante en enfermería que a mí me gusta mucho, que es Alan Deleuze, que sus teorías, su teoría, habla de transiciones. Transiciones en cuanto a cómo concibe ella el cuidado y a una persona que está en un momento vulnerable, precisamente. Y no es que hable ella de vulnerabilidad, pero lo he cruzado con su teoría. Me parece como muy que va de la mano, ¿no? Somos vulnerables cuando se enfermos, cuando se... Pero es un tránsito, la vida, ¿no? Muchos tránsitos. Y que, no sé, que es interesante poderlo, porque me he vuelto loca intentando entender vulnerabilidad. Y con esto lo dejo. Me habéis vuelto loca de la loca. O sea, gracias. María José, antes de contestar, ¿la referencia a las transiciones de quién venía? ¿Cómo? Meléis. Muy bien, gracias. Bueno, yo no la conozco y por tanto no puedo decir mucho, pero sí que creo que, bueno, en primer lugar saludarte, Silvia, y en segundo lugar, yo pienso que no es que desde algún lugar se dirijan las instituciones y los gobiernos, efectivamente, hay normas europeas, declaraciones que, digamos, para adecuarse a tales declaraciones, los gobiernos, las universidades, los hospitales, digamos, siguen estas normas y para obtener fondos también. Pero sí creo que no es que haya un diseño. En el marco de las instituciones yo diría que los cambios se dan de las instituciones y de la política en el sentido amplio del término, no la de la política de los políticos, para entendernos, con ciertas formas que podríamos denominar de resistencia o ciertas prácticas. Podríamos decir el feminismo de los años 70. Lo que hizo fue, podríamos decir, no sé si formas de resistencia, pero poner encima de la mesa con insistencia una serie de cuestiones que han tenido que ver con la salud de las mujeres, que han tenido que ver con la sexualidad, que han tenido que ver con el deseo. Esto no se hace fácilmente, por supuesto, pero, digamos, conviene, digamos, poner en el centro también ciertas formas de, no de resistencia en el sentido de resistencia armada, la misma Butler, uno de sus últimos libros es sobre la no violencia, ¿no? Pero, digamos, ciertas formas de política participativa en el sentido amplio del término. De, digamos, el hecho de que se haya medicalizado el parto en un determinado periodo y que ahora haya ciertas formas de resistencia a ello que han, digamos,
que en algún momento han entrado ya en las instituciones algunas modificaciones, tiene que ver con el poner en juego, como decía antes, lo que nos ha venido dado. Es decir, en intentar modificar, y podríamos decir, uno de los problemas, y ahora voy de la vulnerabilidad a otro tema, pero pienso que tiene que ver, uno de los problemas de nuestro tiempo es que ante nuevas situaciones se acostumbra a buscar nuevas formas de normalidad, ¿no? Y esto que podríamos pensar que nuevas formas de normalidad serán más inclusivas, que no excluirán a nadie por razón de sexo, género, etcétera. El etcétera impertinente que nos ahorramos de decir quién viene a continuación. Digo, ciertas formas de normalidad más amplias pueden ser beneficiosas, pero toda forma de normalidad excluye a alguien. No hay situación idílica. Lo que hay son pasos, a lo mejor son transiciones, como decías tú, pasos hacia ciertas modificaciones que aparecen en la calle, aparecen en ciertas instituciones y que permiten, podríamos decir, avanzar hasta cierto punto. No sé si contesto mucho, si no por la tarde podemos hablar. Bien. No, tenemos que dejarlo porque si no, ya sabéis lo que pasa, que al final la última se queda colgada. Como tendremos por la tarde mesa y debate, aprovechamos también. Muchas gracias, Fina. Gracias a vosotras y perdón por tener que hablar por la pantalla. Creo que vamos a dar paso ya a la conferencia, pero ¿quién? ¿Qué?